Shalom familia, que el Eterno los bendiga a todos. Damos gracias al Padre Celestial que nos permite una vez más sentarnos a la mesa para comer del pan de vida que Él ha preparado para nosotros en este día, esta noche de miércoles que hemos denominado de escudriñando las escrituras. Los miércoles hemos tocado diferentes temas, amén. Además de los estudios que tenemos en Shabbat, que es la parashá semanal. Bien. Estamos en un seminario que hemos denominado Pablo y la ley. Estamos en el octavo tema. El octavo tema se llama Pablo en el Concilio de Jerusalén. Hemos estado estudiando, entre otros pasajes, sobre todo basado en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Amén. Donde la carta a los Gálatas ha sido mal utilizada, mal interpretada, mal enseñada. Entonces, cuando hay un texto bíblico que es mal interpretado, surgen malas doctrinas, falsas doctrinas. Y ese ha sido un riesgo, ha sido un peligro latente y constante dentro del sistema religioso. Hay que escudriñar, hay que irse a las fuentes, amados hermanos, para poder esclarecer puntos que pareciera que son contradictorios, amén. Y es lo que hemos tratado de venir explicando en este seminario de Pablo y la ley, amén. Cuando muchas veces ciertos sectores del sistema religioso ponen a Pablo a pelearse, por decirlo de alguna manera, contra la ley de Dios o la ley mosaica, que conocemos como la ley de Moisés, amén. Para aquellos que argumentan de que ya no hay ley, de que ya la ley pasó y que con Cristo muerto en la cruz del Calvario murió la ley. Y en este estudio hemos estado escudriñando con base bíblica y fundamento sólido de la palabra de que eso no es así. Amén. Bien, vamos a compartir vamos a orar primero y vamos a compartir el mensaje de esta noche. Oramos. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed, Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol Ha'amin, Menatan Lanu et Torato, Baruch Atah Adonai, Divrei HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, eterno Padre. Bendícenos a través de tu santa y bendita palabra, que tu palabra corra y sea glorificada, que tu palabra nos exhorte, nos consuele y nos edifique, Padre. Te pedimos que en tu gracia derrame sobre nosotros de esa sabiduría para entender tu palabra, para ponerla por obra y para poderla enseñar a los demás. Gracias, Padre, en el nombre y por los méritos del Adón Yeshua HaMashiach. Bien, familia, como les estaba diciendo anteriormente, hemos estado estudiando este seminario que hemos llamado Pablo y la ley. Estamos en el octavo tema que se titula Pablo ante el Concilio de Jerusalén. Ok, basándonos sobre todo en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, se estaba dando un caso cuando Pablo sale de la región de Galacia, que lo hemos explicado todo desde el tema número 1 hasta este octavo tema. Se estaba dando una situación que cuando Pablo sale de allí, llegaron gente del judaísmo como tal, que se habían infiltrado dentro de las congregaciones en Galacia, que Pablo había levantado allá, diciéndoles que si ellos no se circuncidan, si ellos no viven por la ley, no van a ser salvos. Que para ser salvos ellos necesitan guardar la ley como tal. Cosa que hemos venido enseñando durante todo este seminario que ya nos ha llevado varios meses, y de que Pablo le escribe a los Gálatas, ¿verdad? Dándole a entender que la salvación nuestra es a través de el Adón Yeshua, de Jesucristo, como le llama el sistema religioso, que su nombre real y verdadero es Yehoshua o Yeshua, amén, el Salvador. Entonces, que nuestra salvación no es por guardar la ley, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Ahora, una vez que nosotros somos salvos a través del Mesías Yeshua,
nosotros tenemos la capacidad de poder guardar los mandamientos de Dios. O sea, que los mandamientos no son para ser salvos. Los mandamientos son para aquellos que ya una vez aceptaron al Señor, son salvos. Entonces, la circuncisión no es para salvación. Esto no implica que no haya que circuncidarse en los varones. Amén. Porque la circuncisión, el problema es que el judaísmo dice que es para salvación, cuando no lo es así. Es una señal de pacto. Y eso es lo que hemos venido hablando. Dado a esto de que hay un sector que está apegado a las tradiciones del judaísmo como tal, y el grupo que está con Pablo, que enseña que los mandamientos no se pueden guardar para ser salvo, se guardan una vez que uno es salvo. Ante esta disyuntiva, ante este conflicto que se estaba dando dentro de las congregaciones de Galacia, el apóstol Pablo y un grupo tanto del sector del judaísmo que vinieron a enseñar que ellos tenían que guardar la ley para que fueran salvos, se presentan ante el concilio de Jerusalén, donde se encontraban los apóstoles, los demás apóstoles, los que caminaron con el maestro Yeshua, y Pablo se presenta ante el concilio de Jerusalén para poder presentar su trabajo con los gentiles y de cómo él había levantado estas obras y presentarles el caso que se está dando, que los del judaísmo querían judaizar a este sector de los recién convertidos a Mashiach. ¿Ok? Entonces, ahí es donde estábamos y vamos a empezar de acá. ¿Ok? La diferencia entre lo que es Torah y las obras de la ley. Entonces, la Torah dice que debemos guardar el Shabbat. Es el cuarto Mishmot, es el cuarto mandamiento. Perfecto. Que Elohim estableció. Ese es lo que, ese es la Torah, ese es el mandamiento. ¿Ok? Ahora, en Shemot, libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8 al 11, dice: recuerda el día de Shabbat. Recuerda el día de Shabbat para hacerlo Kadosh para Elohim. Para hacerlo Kadosh para Elohim. Aquí vemos, familia, que los que estuvieron en esta clase anterior de formación ministerial, por ejemplo, vemos lo que las diferentes tipos de palabras que surgen de Kadosh, ¿verdad? Como Kedashá, santificar. Entonces, recuerda el día de Shabbat para hacerlo Kadosh, para santificarlo, para apartarlo, para consagrarlo para Elohim. Tienes 6 días para laborar. Ok, entonces se puede trabajar domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes en la mañana, a la caída del sol. El viernes comienza el Shabbat, hasta la caída del sol, el del día sábado, o de la noche del sábado, ya cuando cae la noche, ahí concluyó el Shabbat. Entonces, tienes 6 días para trabajar. ¿Ok? Entonces, tienes 6 días para elaborar y hacer todo tu trabajo. Mas el séptimo día es Shabbat. Para Adonai, Yehová tu Elohim. No harás en él obra alguna. ¿Quiénes? Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu empleado, ni tu empleada, ¿ok? Ni tu sierva, ni tu ganado. No vas a trabajar con bueyes, no vas a poner a mandar a un peón a trabajar con los animales, ¿ok? Ni el extranjero que está contigo. Todo lo que esté bajo tu mando, bajo tu control, ese día es Shabbat. No se puede, tienes negocio, ok, no puedes decir, voy a mandar a la julanita para que me atienda el negocio, voy a mandar al julanito para que me atienda el negocio mientras yo guardo el Shabbat. No se puede. ¿Por qué? Estamos viendo el mandamiento. Entonces, versículo 11, porque en 6 días Adonai Yehová hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en ellos.
y en el séptimo día él reposó. Por esta razón, Adonai, Yudhei bendijo el día de Shabbat y lo apartó para él mismo. Para él mismo. O sea que es un día dedicado a él. Son 24 horas de la caída del sol del viernes hasta la caída del sol del sábado. Es un día 24 horas dedicado a él. Lo apartó para él. Lo apartó. El Shabbat es para él. No es para ir a jugar fútbol. No es para ir al cumpleaños del vecino. No es para ir a visitar a la abuela o a los abuelos o a la mamá. No, ese día es para él. ¿Ok? Entonces, eso dice el mandamiento. Las obras de la ley dicen que si usted no pone 2 velas el viernes al caer el sol y que si no te lava las manos de acuerdo a cierto rito, entonces usted no está guardando el Shabbat. ¿Puede notar la diferencia? Aquí vimos el mandamiento. ¿Qué es lo que dice el mandamiento? Ahora, el encendido de velas, el lavado de manos y todo eso tiene una importancia, pero no está dentro del mandamiento. Es la forma en que los sabios de Israel hicieron para poder diferenciar, porque aquí dice que este día hay que hacerlo kadosh, hay que apartarlo. Entonces hay una ceremonia del encendido de velas, del pan y el vino y todo lo que se hace en la liturgia del Shabbat, amén, las oraciones y todo, está excelente. Es más, el Señor no va en contra de eso. ¿Cuál es el problema? Cuando alguien te dice que si usted no encendió las velas porque no pudiste, porque no estabas en tu casa, o por lo que sea, por cualquier motivo, porque económicamente no pudiste comprar el pan, no pudiste comprar el vino, no pudiste comprar las velas, ¿no vas a guardar el Shabbat porque no tienes estos elementos? No. Entonces, el problema es cuando se imponen. Es más, yo le voy a decir, yo he hecho mi Shabbat con agua, porque no he tenido para comprar un vino, por ejemplo, en dado momento. O porque no he tenido, a veces tengo el vino y no tengo el pan. No voy a guardar el Shabbat porque simplemente no tengo el pan o no tengo el vino o no tengo las velas. ¿Yo hago el encendido de velas? Sí. ¿Yo hago el pan y el vino? Sí. Pero si no los tengo, entonces yo no voy a decir hoy no guardo el Shabbat o no estoy guardando el Shabbat o el Shabbat de hoy no me sirve por este motivo. Esto aquí ya son las obras de la ley. Las obras de la ley dicen que si no pone 2 velas el viernes al caer el sol y que si no te lava las manos de acuerdo a cierto rito, entonces usted no está guardando el Shabbat. Eso no es así. ¿Qué hay que hacerlo? Porque hoy no tengo velas o no tengo el pan. Ok, yo espero que me esté entendiendo. El mandamiento dice guardar Shabbat. Las obras de la ley te dicen que tienes que hacerlo de esta manera y si no, no estarías guardando el Shabbat. Entonces quiero que quede claro que yo no estoy enseñando esta noche aquí que no haya que hacerlo. Es bueno, es correcto, es bonito y le da un sentido especial al Shabbat. Pero si no los tengo, igualmente hago mi oración, hago mi dedicación al Eterno, consagro ese día para el Eterno y listo. Si no tengo esos elementos, no significa que no pueda hacer el Shabbat. Entonces surge la pregunta, ¿hacer estas cosas es malo? Yo diría que no. No es malo. El problema está en que a usted le digan, esto es lo que tienes que hacer para guardar el Shabbat. Claro, hay que hacerlo. Yo estoy 100% de acuerdo. Yo espero que esta enseñanza no me la malinterpreten, porque ya me ha pasado. Y entonces han surgido gente diciendo cosas que ponen cosas en mi boca que no lo digo. ¿Que hay que hacerlo? Sí, claro que sí. Pero si no lo tienes, no es que estés quebrantando el Shabbat, como muchas veces se quiere hacer ver. Si usted cree que estas cosas
que te mencioné, las velas, entre otras cosas más, son obligatorias para guardar el Shabbat y te sientes que si no lo haces estás profanando el mandamiento o condenas a quien no las utiliza para guardar el Shabbat, entonces, amado hermano, amada hermana, usted está cayendo en las obras de la ley. Entonces, ¿puede ver la diferencia? ¿Se ve la diferencia? ¿Se nota la diferencia? Claro. No es malo hacer estas cosas. Si usted desea hacerlas para guardar el Shabbat, hacer una cena, poner las velas, comer el pan, puede hacerlo. Pero si usted cree que estas cosas son obligatorias para guardar el Shabbat, usted está cayendo en las obras de la ley. Yo lo hago, claro que sí. Hago mi encendido de velas aquí solito en mi casa y hago mis oraciones, hago mi liturgia, lo que me corresponde, claro que sí. Pero hay momentos que no he podido hacerlo, pero igual guardo mi Shabbat. Ese era el problema que había entre los creyentes gentiles en ese entonces, en que no sabían distinguir entre el mandamiento y las obras de la ley. El conflicto estaba en que los gentiles que venían en guardar el mandamiento estaban siendo perturbados por personas que obligaban a la gente a hacer las obras de la ley para decirles ahora sí están guardando bien el mandamiento. El gentil no conocía el mandamiento, el gentil simplemente decía yo quiero guardar la Torá. Pero llegaban maestros que tenían muy arraigadas todas esas tradiciones y les enseñaban que necesitaban pasar un proceso de más de un año y seguir los 7 pasos de la conversión al judaísmo que todo gentil necesita pasar para al fin de cuentas circuncidarse y entonces ser un israelita. Y si no lo haces, entonces realmente no eres salvo. Ese era el conflicto que Pedro y Pablo tenían con todos esos otros líderes, porque le decían, no entienden que el Mesías vino a morir para que su sangre sea suficiente para la salvación de la gente. No necesitan derramar la sangre del prepucio para ser salvo. Es decir, no necesitan derramar la sangre del prepucio para ser israelita. No quiere decir que después de ser un israelita, de haberse convertido al Señor, no se deban circuncidar, sino que poner eso como requisito para ser israelita es lo que caería en la categoría de obras de la ley. Si yo le digo a usted, hermano, usted tiene la obligación de circuncidarse para ser salvo, eso se llama obras de la ley. Pero ya una vez que usted vino al Señor, aceptó al Señor y ha venido un proceso de estudio y entendimiento, amén, ok, entonces tú vas a tomar la decisión de llevar en tu cuerpo la señal del pacto que el Señor dijo que era para Israel, para Abraham y toda su descendencia. Y que una vez nosotros viniendo a ser parte del olivo natural, por haber sido injertado, aceptando a Yeshua como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces yo voy a llevar la señal del pacto. ¿Por qué razón? Porque sí es un mandamiento. Porque es un mandamiento. No puedo obligar a alguien a que se circuncide si no es salvo. Primero, sé salvo, acepta al Señor, acéptalo en tu corazón, acepta su sacrificio en la cruz del Calvario, que nos abrió la puerta y nos dio la oportunidad de ser injertados en el olivo. Entonces, ahora sí vas a tener la capacidad, porque lo primero que pide el Señor es la circuncisión del corazón. Entonces, una persona que no ha sido circuncidada en su corazón no puede, por más que quiera, llevar circuncisión física. Pero si ya eres circuncidado en el corazón y estás entendiendo lo que el Señor quiere de nosotros, ok, gustosamente, es más, lo vas a anhelar, te lo digo por experiencia propia. Dice, hermano, pero eso es caro. Mire, yo sé que es caro. Un ejemplo, pero el Señor abre puertas. Yo lo digo por experiencia propia. Y en mi caso, utilicé una persona que en dado momento ni me querían pintura. Entonces, siempre cuando está ese anhelo y el deseo de hacer las cosas correctamente. Pero la circuncisión no es para ser salvo. La circuncisión es para aquellos
que ya son salvos. Los mandamientos como tal son para aquellos que ya son salvos. Y eso es lo que Pablo, Pedro y los demás apóstoles y este servidor y sobre todo Yeshua estamos en contra. Yo no estoy en contra de que usted se circuncide si necesita hacerlo. Y si usted es cristiano y dice entonces tenemos que circuncidarnos, yo te voy a decir que sí, bíblicamente tienes que hacerlo. Si ya aceptaste al Señor, como lo vengo diciendo. La diferencia está en que si lo haces porque te dicen tienes que hacerlo, porque si no, no eres salvo, ese es el problema. Amén. Porque si no, verdaderamente no eres salvo, entonces no eres un israelita. Te están enseñando no la ley de Dios, sino las obras de la ley. Amén. Si me están entendiendo, pónganme un sí o un no. Yo quiero que esto quede claro, que hoy vamos a salir de este tema y quiero que quede claro y conciso. ¿Sí me entienden? Pónganme en el chat ahí sí o no, por favor. ¿Sí me están entendiendo? Y si tienen alguna pregunta. Nadie. Ok. Sí, Señor. Ok, perfecto. Amén. Perfecto. Entonces, seguimos. La diferencia está, ok, entre las obras de la ley, que son las obras de la ley, y qué es la ley. Nosotros vamos a seguir la ley. La ley de Dios se cumple por amor, no por imposición, no por obligación, es por amor. ¿Ok? Pero si después de ser salvo, después de entender la diferencia entre lo que la Biblia dice y lo que las obras de la ley enseñan, aún así usted sabe que el Ruach HaKodesh te dice, ve y circuncídate. Ve y hazlo, porque es lo que la Biblia dice que debes hacer. ¿Ok? Pedro, Pablo, Yeshua y todos los que predicamos la Torah, no nos vamos a oponer a eso. Es bíblico. ¿Es bueno? La pregunta ¿es bueno guardar los mandamientos? Claro que sí. ¿Es obligatorio? Es algo que debe ser un deleite para usted. Guardar el mandamiento es un deleite, debe de ser un deleite. Si alguien está sintiendo que es demasiado pesado, es que realmente todavía no ha entendido lo que es la ley de Dios. Pero si piensa que todas las tradiciones judías son necesarias para guardar bien un mandamiento, entonces usted está creyendo en las obras de la ley. Usted debería aplicarte Gálatas, porque está cayendo en lo que la Escritura dice, a lo que te están enseñando los líderes que te están desviando para oír cosas bonitas del judaísmo, que suenan bien, pero al fin de cuentas están saliéndote, te están sacando de la Torah, para irte a los mandamientos de los hombres. Y esto no es solamente el judaísmo. Esto no es solamente en el judaísmo. Y quiero que quede bien claro. Yo no estoy en contra del judaísmo. Hay muchas cosas que la casa de Judá, que los rabinos nos deben enseñar a nosotros, que hoy por hoy se están abriendo hacia el pueblo llamado gentil. Y tenemos que escucharlo. Hay mucho que ellos nos tienen que enseñar. Claro que sí. Ellos llevan más de 3000 años guardando Torah. Entonces, nosotros tenemos que poner atención a lo que nuestro hermano mayor Judá nos tiene que decir. Pero cuando se desvía, porque también dentro del cristianismo o dentro del sistema religioso también imponen cosas que no están en la palabra. Yo, hermano, tengo más de 40 años desde que tengo conciencia. Podría decir que aproximadamente unos 45, 48 años de estar dentro del sistema religioso. Y he pasado etapas desde mi niñez, de 4, 5, 6 años, hasta la edad que tengo ahorita, casi 53 años. Desde los 18 años hasta el día de hoy, como un ministro de Dios. Y he visto, he oído y he experimentado y he estado en concilios donde, denominaciones donde imponen cargas que ni ellos mismos quieren llevar. Y que era lo mismo que Mashiach decía,
de los fariseos y del sistema religioso como tal. ¿Por qué razón? Porque una mujer anteriormente, si se ponía un arete, estaba en el infierno. Si una mujer se maquillaba, era Jezabel, una diabólica. Si usaba, si no usaba falda, si no pantalón, esa mujer estaba más condenada que Jezabel misma. Y eso no lo dice la Biblia. Entonces vamos a basarnos en lo que dice el mandamiento. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar porque quiero tratar de terminar. Tengo que terminar hoy. Vamos rápido. Ya me llevé media hora. Hechos capítulo 15. Entonces, Pablo llega ante el concilio de Jerusalén para exponer toda esta situación que se estaba dando, que los del judaísmo querían imponer a los recién convertidos a Yeshua. Hechos capítulo 15, versículos 7 al 10. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Elohim escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Elohim, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Ruach HaKodesh, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificado por la emuná de sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Elohim poniendo sobre la cerviz de aquí, la nuca, el cuello, de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Ok? Entonces, Pedro, ¿cuándo fue que Pedro fue a los gentiles? Bueno, en la famosa visión del mata y come de Hechos capítulo 10. En la famosa visión de Pedro, levántate, mata y come. No se refería a animales, se estaba refiriendo a los gentiles, porque lo estaba enviando a casa de Cornelio, que era un romano, un centurión romano, y él fue y le predicó a él, a su familia y a las amistades que estaban ahí, y todos se convirtieron y recibieron al Ruach HaKodesh en la manifestación de hablar en otros idiomas. Y Pedro está diciendo, está aquí actuando frente a lo que Pablo también está diciendo, y Pedro da testimonio de que él sabe que los gentiles, el Señor les abrió la puerta para venir a ser parte del pueblo. Ok, voy avanzando. Perdón. Aquí cuando está hablando del yugo, no está hablando de la Torá, está hablando de las doctrinas y tradiciones de los hombres, las obras de la ley, porque dice, imponen un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. La palabra yugo es un hebraísmo para hablar de doctrina. Por eso es que Mashiach Yeshua dice, mi yugo es fácil, mi doctrina. Pero estaba la doctrina o el yugo del judaísmo, y que era difícil de llevar. Entonces, aquí cuando cuando Pedro está hablando del yugo, no está hablando de la Torá, está hablando de las doctrinas y tradiciones de los hombres, las obras de la ley. Aquellos que venían del judaísmo querían imponer a los que venían de entre los gentiles. Vamos al verso Hechos 15, 11 al 21. Antes creemos que por la gracia del Adón Yeshua seremos salvos. Aquí ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles está en contra de la ley mosaica, sino que por la gracia del Adón Yeshua seremos salvos, porque la ley no es para salvación. De igual modo que ellos, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Elohim por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Este Jacob es el que tradujeron como Santiago, el escritor de la carta de Santiago. Ok, este es Jacob, que era hermano carnal de Yeshua, hijo de María y José. Ok, entonces, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos
pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Adón y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Adón, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Elohim, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones. Ok, para el recién convertido, que viene del mundo, como decimos popularmente, de aquellos que vienen de los goyín, de los gentiles, de las naciones, que un goyín es todo aquel que no pertenece a Israel. Eso es un goyín, el de las naciones. Que aquellos que se están convirtiendo a Elohim por medio de Yeshua, se le escriba que se aparten de 4 cosas. Para empezar, número 1, los ídolos. Apartarse de la idolatría. Todo lo que tenga que ver con idolatría, usted se va a apartar ya una vez que se convirtió a Yeshua. ¿De qué más? De fornicación. Recordemos que esta carta está escrita en griego. La carta, todo lo que es el Nuevo Testamento como tal, se escribió en griego. La palabra para fornicación es la palabra griega porneia. Y la palabra porneia significa impureza sexual. Entonces, cuando aquí se escribe fornicación, no es la fornicación como usted y yo la entendemos, que son 2 personas que no están casadas, que están viviendo juntas. No. Ahí implica eso, sí, pero todo lo que es impureza sexual, adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, pornografía, todo eso, ¿ok? Entonces se aparta de los ídolos, todo lo que es impureza sexual y de ahogado y de sangre, ¿ok? Que no coman cosas de animales ahogados o que se ahorcaron o ahorcarlos y de sangre. No comer sangre. ¿Ok? Nada de sangre se puede comer. Entonces, sí, dice el verso 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Ok, guárdense de estas 4 cosas. ¿De qué? De la idolatría, de la fornicación o la porneia, de ahogado y de sangre. Y venga cada Shabbat a estudiar la Torah. Porque entonces ahí, conforme vas conociendo la enseñanza de la Torah, vas a ir subiendo tu nivel de observancia. ¿Sí entiende? El versículo 21 es clave. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique. ¿Por qué en cada ciudad? Porque habían sinagogas por todo lado. Y se reunían en Shabbat para... ¿Qué estudian en la sinagoga? En el tiempo del primer siglo, ¿qué estudiaban? La parashá. Todo lo que usted y yo estudiamos cada Shabbat. La parashá. Entonces, ahí, estudiando la parashá, es donde nosotros nos vamos a dar cuenta de que Moisés era predicado. Amén. Ok, entonces, por eso, ahora entendemos por qué el concilio de Jerusalén. No se les impongan a ellos ningún mandamiento para que sean salvos. Guárdense de esto, de esto y de esto y de esto, y venga cada Shabbat a estudiar, a escuchar la enseñanza, y vas a ir subiendo tu nivel de observancia. Entonces, analicen muy bien que Jacob dice que no debemos poner sobre los gentiles una carga que no pueden llevar, no porque no deban guardar la Torá, sino porque los gentiles que venían a convertirse al evangelio de Yeshua venían del paganismo, y por eso es que se establece las 4 indicaciones que Jacob menciona. Tiene que ver con una desintoxicación total de la vida que ellos llevaban. Jacob dice que a todo
a todo aquel gentil que venía al camino de Yeshua, inmediatamente se le debía enseñar a que dejara todas las contaminaciones de los ídolos, de la porneia, de la fornicación y de comer cosas impuras. Es decir, todo tipo de alimentos sacrificados a los ídolos, todo tipo de fiestas paganas, todo tipo de celebración asociada a los demonios, porque era la forma en la cual ellos adoraban, que se apartaran de fornicación y todo tipo de pecado sexual, porque la adoración que ellos hacían eran a través de orgías y que se abstuvieran de animales ahogados y de comer sangre. Después Jacob dice algo que nadie lee, es la parte más importante de todas, por causa de que la gente no lo ve, pero es la conclusión de lo que Jacob dice, y es el objetivo de por qué dijo nada más estas 4 cosas. Jacob dice, ahora, ¿por qué? Porque la iglesia dice, no, porque aquí está establecido, estos son los mandamientos para la iglesia. Esto y estos 4 puntos, nada más. No, pero no leen el versículo 21. Cuando Jacob dice que porque Moisés, o sea, la Torá, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada Shabbat. Entonces, cuando alguien agarra Hechos capítulo 15 para decir que este es el mandamiento para los gentiles y que la Torá o que la ley de Moisés es para los judíos, está totalmente errado, porque no se leyeron el versículo 21. Porque en cada ciudad desde tiempos antiguos Moisés tiene quien lo predique. Cuando habla de Moisés está hablando de la Torá. Entonces me guardo de esto, vengo al Shabbat, me están enseñando, me están instruyendo, conociendo los 613 misbot. Y entonces conforme voy adquiriendo el conocimiento, voy subiendo mi nivel de observancia. Ok, entonces, Jacob está diciendo que a todo nuevo creyente en Yeshua no había necesidad de ponerle una carga de guardar todos los mandamientos. Si ellos no entienden ni conocen, y sobre todo si vienen con mentiras heredadas de toda su vida pasada. Pero se les debe enseñar a dejar cosas que sí pueden dejar inmediatamente, como la adoración a los ídolos, el comer animales inmundos, la fornicación y los pecados sexuales. Eso sí se le pueden hacer inmediatamente. Es como cuando usted enseña a un nuevo creyente que se abstenga de cosas que no están bien y que no le van a ayudar a su crecimiento espiritual. Pero también dice, porque los demás, de todas las otras cosas que la Torá les puede enseñar, no las podemos enseñar en un solo momento. Pero si ellos constantemente van a cada Shabbat, a la sinagoga o a la congregación, ahí se les va a ir enseñando. Se daba por sentado que todo creyente gentil que venía a la fe en Yeshua, al momento de convertirse en un israelita, iba a cada Shabbat a la sinagoga. Esa parte no se nos predicó en el cristianismo, porque no la predican ni la enseñan en los institutos y seminarios evangélicos. Ahí dice que todos los gentiles iban a la sinagoga en todas las ciudades en cada Shabbat, y ahí se les iba a predicar las cosas paulatinamente, como hemos venido aprendiendo todos que venimos a Torah. Y cada año que estudiamos y cada Shabbat que vamos estudiando, vamos adquiriendo un nivel de conocimiento. Amén. Conforme a un creyente en Yeshua se le vaya enseñando la Torah, conforme vayan viviendo y asimilando la enseñanza, van a ir siendo injertados en el olivo de Israel y vivirán conforme vive un verdadero israelita. Todos aquellos que de alguna u otra manera hemos hecho un injerto, nos damos cuenta como la ramita al principio pareciera como que no quiere, pero conforme va recibiendo la savia de la planta, se va fortaleciendo y cuando forme la planta va creciendo, llega un momento en que aquella rama que fue injertada ya no se ve que es injertada, ya se ve igual que el árbol. Así es, cuando nosotros vamos aprendiendo. Así que si le dicen, que usted parece judío, que usted parece israelita,
En vez de enojarte, gózate, porque es señal de que el injerto ha pegado. Entonces, ha pasado un tiempo y serán personas que ya no habrán distinción si algún momento fueron gentiles. Es justamente la obra del injerto que Pablo dice en Romanos 11. Y eso lo vimos en capítulos anteriores de este seminario. Cuando muchos años después Jacob y Pablo se vuelven a ver, Jacob le recuerda de que los gentiles no necesitan hacer todas las cosas y con que los gentiles inicien su caminar con estas 4 cosas que les mencionamos en el concilio de Jerusalén, y los gentiles que van más avanzados y que ya no viven como gentiles, ellos sí podrán ir guardar el nazariato, que era el tema que se estaba tratando allí. Amén. Pero el nuevo creyente solamente necesita conformarse con estas 4 cosas y luego debe ir cada Shabbat al lugar donde se le enseñe sobre la Torá, lo que significa que los gentiles que vienen a Yeshua dejan de ser gentiles y guardan el Shabbat. ¿Ya? Entonces, si leemos entre líneas lo que leímos en Hechos 15, cuando al final dice, porque desde tiempo antiguo Moisés tiene quien lo predique en cada Shabbat, entonces no solamente se están dando 4 puntos, sino que también hay un 5.º punto. ¿Cuál? Guardar el Shabbat. Venga el Shabbat. ¿Ok? La carta a los creyentes que vienen de los gentiles. Hechos 15, 22 al 23. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la asamblea elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, y salud. En el concilio de Jerusalén tomaron la decisión de escoger a varones principales entre los hermanos y mandar una carta por medio de ellos a todas las personas que pudieran presentarse, y les dicen justamente las cosas que que hablaron en ese concilio. Dentro de las cosas que dice esa carta, me llama la atención el versículo 24, que dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Oiga bien, salieron de aquí, pero nosotros no los enviamos. No le dimos la autorización. ¿Ok? Os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Entonces, cualquiera que agarre estos versículos sin el contexto de Gálatas y de todo lo que hemos estudiado en este seminario de Pablo y la ley, agarran este versículo al lado, ve que no hay que guardar, que no hay que circuncidarse y no hay que guardar la ley. ¿Sí me están entendiendo? Yo creo que este seminario está siendo muy claro. Este tema, creo, yo espero que así sea. Yo espero que así sea. Amén. No podemos, y ese ha sido uno de los grandes problemas del sistema religioso, agarrar un versículo y montar una predicación. Error en que caímos nosotros también en otro tiempo. Hay que entender todo el panorama, hay que ver todo el panorama, hay que ver todo el contexto. Y es una palabra que siempre se repite, lo repiten todos los maestros de Torah, y yo también lo repito. Contexto, contexto, contexto. ¿Cuál es el contexto de la carta? ¿Cuál es el contexto del capítulo? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Qué es lo que se está hablando? Amén. Contexto. Contexto. Aquí, la metodología. Contexto. Contexto del libro carta. Contexto del capítulo. ¿De qué me está hablando? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Entonces, no es simplemente agarrar algo y tirarlo, hermano, agarrar un versículo. Ah, no, vea. Aquí no hay que circuncidarse. No hay que guardar la ley. Y eso está, hermano, son ciegos, guías de ciegos.
una gran responsabilidad aquel que se ponga a título de maestro, de pastor, de apóstol, de evangelista, de profeta, de querubín, de lo que quiera. Yo no tengo problema con el título, el problema es que no hacen honor al título. Enseñando y perdiendo y pervirtiendo la palabra de Dios. Y por ende, llevando al pueblo a un precipicio. Cuando aquí habla de la ley, no está hablando de la Torá, sino se refiere a las obras de la ley, del judaísmo y todas las cosas que ya explicamos una vez más. Fíjese que el contexto es ley. Si no leemos las cosas en contexto, si no entendemos nada de lo demás, vamos a torcer las escrituras completamente. Hechos 15, 25 al 29. Nos ha parecido bien. ¿A quién le ha parecido bien? Okay. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados hermanos, amados Bernabé y Pablo. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh se refiere al mismo Elohim, al mismo Dios. Porque ha parecido bien al Ruach HaKodesh y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasadla bien. ¿Ok? Vuelvo y repito. Entonces agarran, si el sistema religioso viene, agarra el versículo 24 en la última parte y agarra el versículo 29, amén, y también dice, a ver, ahí está clarito, ahí está no, todo el contexto. Ese es el relato de Hechos 15 de Lucas, que era un colaborador de Pablo, pero que también estuvo ahí tomando nota de todo lo que sucedió y luego, como lo vimos en Gálatas 2, Pablo dice que fue lo que pasó. Puede usted notar que el conflicto de Pablo tenía que ver con que habían líderes que estaban enseñándole a los nuevos creyentes gentiles que ellos no podían ser israelitas a menos que siguieran el rito del Brit Milá, el rito de la circuncisión del judaísmo, no de la Brit Milá que Elohim mandó por medio de Abraham. En Bereshit, en Génesis capítulo 17, versículos 9 al 14. Pero la circuncisión del judaísmo es seguir las obras de la ley, no las obras de la Torá. Las obras de la ley, o sea, las doctrinas de los hombres, y Pablo saca ese tema en Gálatas capítulo 2. Por causa de que ese conflicto es el mismo que estaba pasando con los Gálatas. Tenga en cuenta que la carta a los Gálatas fue escrita después. Lo que Pablo está diciendo es que yo ya tuve ese conflicto antes. Déjenme decirles que ya se arregló, nada más que a ustedes nadie se las enseñó. Pablo está relatando lo que dice Hechos 15 y por eso es que también tenemos que tomar nosotros mucho tiempo para explicar Hechos 15 como contexto de por qué Pablo está tan molesto con los Gálatas. Amén. Esta es, amados hermanos, todo lo que es el contexto de lo que es el conflicto que Pablo estaba librando en Galacia y en otras regiones. Y es lo mismo que estamos viviendo el día de hoy. Amén. Que no solamente es con el sector del judaísmo como tal. ¿Ya? Porque dicen, que ustedes quieren judaizar a la gente. Ni siquiera tienen el concepto claro de lo que es judaísmo. Pero, ¿cuál es el problema? Que el sistema religioso también quiere cristianizar a todo el mundo o los concilios con sus dogmas y sus cosas cuando realmente no están aplicando lo que dice la palabra del Eterno. Entonces, haciendo un resumen, familia, rápidamente, vemos como el apóstol Pablo tiene que presentar
ante los apóstoles que caminaron con el maestro Yeshua, ante Santiago, que era Jacob, que era el líder de la asamblea en aquel momento, el dirigente de la asamblea de los apóstoles, y presentar el caso. Y creo que el caso, Pablo, como un litigante, como un abogado de la ley de Dios, conocedor de la ley de Dios, amén, expone muy bien y entiende muy bien lo que el maestro Yeshua le había enseñado. Amén. Cuando él tiene su encuentro con él y que luego se retira, como lo vimos también en las clases anteriores, como él se retira por varios años para ser instruido por el mismo maestro, y entonces va a los gentiles a enseñarles lo que es el evangelio. Amén. Las buenas noticias de salvación. Entonces, nosotros como creyentes en el Mashiach, como creyentes en Yeshua, nosotros guardamos la ley porque ahora que somos salvos, lo guardamos por amor. Entonces, yo quiero saber si me entendieron, si hay alguna pregunta. Amén. ¿Y cómo se les explica? No entienden qué es el pacto de Abraham. Por eso es que cada creyente, que es lo que el concilio de Jerusalén, Jacob y los demás apóstoles toman la decisión, ok, no se les impongan cargas a ellos más que estos 4 puntos importantes. Y como le dije, entre líneas, un quinto, que es el Shabbat. Ok, guárdense de la idolatría, guárdense de la fornicación, guárdense de las cosas contaminadas. Amén. Y entonces vengan a cada Shabbat y vengan para que sean instruidos. Entonces, conforme usted y yo vamos siendo instruidos, vamos a ir subiendo nuestro nivel de observancia. Ahora, cuando ya usted vino al Señor y ya usted es parte del pueblo, es injertado, sabemos que tenemos que guardar el mandamiento. Cuando ya alguien no quiere hacerlo, ya se convierte en una rebelión. Ya no es por ignorancia, ya es por rebelión. Me rebelo contra lo que dice el mandamiento de Dios. Pero todo aquel que ama al Señor, dice, mi palabra guardará. Por lo tanto, nosotros lo hacemos porque lo amamos a Él y porque queremos estar en sintonía con Él, con su Torah, con su palabra, con sus instrucciones, porque la ley de Dios es vida. Bien, familia. Aquí concluimos con este tema de Pablo y ante el concilio de Jerusalén. La próxima semana, con la ayuda del Todopoderoso, estaremos iniciando el 9º tema de Pablo y la ley. Amén. ¿Qué les pareció? ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Gloria a su nombre. Bien, familia. Entonces, si no hay consultas, vamos a soltarlos tempranito. Quedan 5 minuticos. Vamos a orar para quedar despedidos y nos vemos el próximo viernes, si él ayuda, con la ayuda del Todopoderoso, para el estudio de la parashá que nos corresponde esta semana. Amén. Yo espero que el tema de hoy haya sido claro. Invite, hermano, a personas a unirse al grupo, aquellos que quieren seguir aprendiendo. Estamos estudiando todos juntos para seguir creciendo todos juntos. Amén. La próxima semana vamos a hablar de un tema delicado. Un conflicto que hubo entre 2 apóstoles de peso mayor. Pablo confronta a Pedro. Amén. Bien, familia. Entonces, gracias a todos por haber estado acá. Vamos a orar para quedar despedidos. Amén. Y los espero el viernes con la ayuda del Padre Celestial, 7 de la noche, hora de Costa Rica. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, Bejayé Olam Natá Betujenu, Baruch atah Adonai, Divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Te damos honra, gloria y alabanza. Gracias, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach.
Amén y amén. Laila Top, familia, feliz noche para todos. Que descansen. Buenas noches, Laila Torro. Gracias, Amén, Laila amén. Torro.